Hola chicos, yo soy Cata Ballesteros y hoy hablaremos sobre el neoclasismo. Bueno, pero empecemos por el principio. Nos vamos para finales del siglo XVIII, a Europa. ¿Pero qué ocurría en ese entonces? La Revolución Francesa. Como la mayoría sabemos, el cambio social que se produjo en Europa más importante de la historia. Fue un periodo violento en el que se buscaba derrocar el antiguo régimen para instaurar uno nuevo, donde la burguesía, apoyada la mayoría de veces por las masas populares, se convirtió en la masa política dominante y reinaron los principios basados en la libertad y la igualdad, que gracias a la Ilustración los franceses ya podían reconocer. La Ilustración ya se había extendido por toda Europa y algunas colonias americanas, que también ayudaría más adelante a la independencia de los Estados Unidos. Mientras tanto, Francia se encontraba bajo el mando de una monarquía absolutista, bajo el mando de Luis XVI y María Antonieta. Y la sociedad francesa estaba dividida en tres estados generales. El primero, integrado por la nobleza; el segundo estado, integrado por la iglesia; y el tercer estado, que era conformado por el 97% de la población y la burguesía. Mientras tanto, ¿les sonará algo familiar esta situación? Pues el Estado se encontraba en una situación precaria económicamente y pues el pueblo pasaba hambre. Mientras tanto, el lujo y el despilfarro de la nobleza y el rey continuaban como si nada. Menos mal que eso no se repite. Eso no pasa aquí, en Colombia. Y entonces la mentalidad ilustrada más el descontento social de la época, todo esto fue la mezcla perfecta para que se diera la revolución. El tercer estado se autoproclamó Asamblea Nacional Constituyente y se comenzó a redactar una constitución, una ley fundamental del Estado, una ley fundamental para todos los individuos. La burguesía quería limitar los privilegios del rey y la aristocracia, pero claro que estos se negaron. Entonces esto desencadenó el asalto a la prisión de la Bastilla, el viejo símbolo de la tiranía real. Entonces la Asamblea Constituyente comenzó a emitir leyes y a emitirlas inspirados en la Ilustración, entre ellas la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano, 1789. Los hombres nacen y permanecen libres y iguales en derecho. Frente a esto, los reyes se vieron derrotados. Entonces decidieron huir a las fronteras extranjeras. Su intención era buscar refuerzos, pero antes de eso fueron hallados aprisionándolos. Fueron declarados traidores y los decapitaron con la guillotina. Y se proclamó la República. El poder pasó a la Convención, que sería la baja burguesía, aliados con gente humilde y nuevos líderes populares, llamados Danton, Marat y Robespierre. Y con ellos nació la época del terror, en la que los revolucionarios comenzaron a guillotinar a quienes no estaban a favor de la revolución y tenían ideas en contra de ella. Y entre 10.000 y 40.000 personas fueron decapitadas. Y el pueblo seguía tan hambriento como cuando gobernaba la aristocracia, y aprovechando el descontento, la alta burguesía recuperó lo que quedaba durante un golpe de estado y creó un directorio militar que guillotinó a los líderes de la convención. Y entró a escena un joven general, Napoleón Bonaparte, quien dio un golpe de estado y se hizo proclamar primer cónsul de la República. Y con apoyo del pueblo se restableció la economía de Francia y más tarde se proclamó emperador. Y pasamos a la Revolución Industrial, iniciada en Gran Bretaña, que condujo a una enorme transformación económica y social, que condujo al triunfo del capitalismo.
como sistema económico, lo que comenzó con el perfeccionamiento de la máquina de vapor y se empezaban a mover máquinas por sí solas, sumándole el descubrimiento de las nuevas fuentes de energía, que ya no iban a ser impulsados por animales, sino porque llegó el carbón y llegó la gran explotación en los centros de minería, el transporte en tren por vapor, los barcos a vapor, sustituyendo a la madera como combustible básico. Vamos con lo arqueológico, que también es una parte importante y fundamental para entender la parte de lo neoclásico. Y con el deseo de tener en cuenta todo lo que se había vivido en el pasado, se comenzaron a hacer expediciones para conocer las obras antiguas en sus lugares de origen. Se descubren las ruinas de Pompeya, fue un lugar sepultado por las cenizas del volcán Vesubio en el año 79. A raíz de esto se redescubren los hallazgos y estilos artísticos que predominaban en la época, en aquellas ciudades perdidas, por lo que se despierta un interés por lo clásico. Entonces Roma se desempeñó como un lugar turístico para aquellos artistas de toda Europa y América. Entonces se visitaban las ruinas y se intercambiaban ideas, con el punto de que cada uno aprendiendo y tuviera un bagaje cultural. Entonces esto fue lo que dio lugar para el estudio de la arqueología y la historia del arte. Ahora sí, entonces, los descubrimientos artísticos, el pensamiento ilustrado y las ideas revolucionarias iban a crear todo un movimiento artístico. Y después de tanto hablar, es el neoclasicismo. Este nuevo movimiento cultural se impuso entre el siglo XVIII y el primer tercio del siglo XIX, y este se basa en la proporción, la serenidad y el equilibrio. Este estilo comprende arquitectura, pintura, artes decorativas, literatura, música y teoría del arte. El neoclasicismo se va más hacia las formas geométricas puras, con poca decoración, con un estilo lineal en su pintura, en donde predomina la línea de dibujo y el contorno, pero sobre todo los temas representados en el ámbito histórico, social, políticos y mitológicos. Y nos vamos a encontrar siempre con un trasfondo propagandístico, sí, hacia la idea de la Revolución Francesa. Esto se expandió por toda Europa y también por las nuevas repúblicas americanas. La arquitectura se basa más en lo pasado de Grecia y Roma, y hay poco margen para lo imaginativo. Entonces encontramos la simplicidad y pureza de líneas en los diseños. El neoclasicismo en la arquitectura será el estilo preferido por las repúblicas porque representaba los ideales de igualdad y libertad. Predominó en las principales ciudades europeas: París, Viena, Londres y Madrid, y en las nuevas repúblicas americanas, en Washington y Buenos Aires. El estilo neoclásico tiene un carácter urbano, entonces con ciudades perfectamente planificadas, en los que la arquitectura y la calle se incorporan perfectamente, como plazas y avenidas. Aquí en lo neoclásico cumple una arquitectura civil, más hacia el Estado, más hacia el servicio de los ciudadanos, construidos con materiales más prácticos como hormigón y ladrillos, revestidos con mármol. Hospitales, bibliotecas, museos, teatros, parque, pero por supuesto pensadas con carácter monumental. Entonces aquí se utilizan los arcos monumentales como en la antigüedad, pero de un tamaño mucho más grande. Como el más famoso es el Arco del Triunfo de París en 1806 y 1836 por orden de Napoleón Bonaparte para conmemorar la victoria en la batalla de Austerlitz, el arco más célebre del mundo. Otras que también se destacan son las puertas monumentales. Entre las más famosas podemos poner a la puerta de Brandenburgo en Alemania y la puerta de Alcalá en España. Listo, vamos a la escultura, y aquí se produce como una gran idolatría hacia todo lo antiguo, y en ese momento se cayó en el error de creer griegas todas las copias romanas. En la arquitectura, estas obras son idealizadas y hechas a la perfección, y con su rostro inexpresivo, lo que producía una sensación de eternidad. El nivel de perfeccionamiento técnico es muy alto y no se alcanza a ver los trazos del escultor, con temas mitológicos, propagandísticos e históricos.
Lo que más destacamos de los materiales es el mármol blanco y el bronce. La principal figura de la escultura neoclásica fue Antonio Canova, y estas fueron algunas de sus obras más destacadas. Y que reanimada por el beso del amor, Teseo y el centauro, y el monumento fúnebre de María Cristina de Austria. Vamos a la pintura. El artista se inspiró en la naturaleza, corrigiendo sus imperfecciones con el fin de llegar a la belleza ideal. El dibujo lineal. El dibujo es muy importante en la pintura. La línea como conocimiento de la forma, jugando con la perfecta proporción, y la composición era estratégica para cautivar al espectador, con luz fría y cortante. Todo esto con el fin de crear esa firmeza para mostrar y propagandizar la revolución, ese pensamiento. Y vamos con algunos artistas como Jean-Louis David, francés, y él se inspiró en lo greco-romano, documentando estos momentos violentos. Con él nace la conciencia política del artista. Él fue el pintor oficial de Napoleón. Con su pintura quería ir más allá y mostrar su pensamiento político. Podemos ver también entre sus otras obras La muerte de Marat, inspirado en la muerte de Jean-Paul Marat, uno de los del reinado del terror, quien fue apuñalado por una mujer mientras se duchaba en gas. En esa época David era un admirador de Marat, lo admiraba por su don para convencer a las masas, algo que él quería hacer a través de la pintura. Su otra obra es El juramento de los Horacios, representando cómo un padre les entrega las armas a sus hijos para ir a la guerra, y ellos juran dar su vida con un saludo romano, más tarde adoptado por los nazis, algo considerado sereno, sobrio y geométrico. Y lo que él quiere representar en esta obra es que el patriotismo está por encima de todo. Entonces su pensamiento era sacrificarlo todo por la patria. Y vamos con Jean-Auguste Domingue. Él, a diferencia de los demás, no era que quisiera defender este movimiento político, pero él se iba más hacia lo romántico, y él se centraba más en el retrato, la pintura histórica y el desnudo exclusivamente femenino. Este movimiento neoclásico fue también utilizado por movimientos políticos y gente que quería con su arquitectura generar esa faceta de poder, como la Alemania nazi. A finales del siglo XVIII y principios del XIX se produce una reacción revolucionaria contra la Ilustración y el neoclasicismo, dejando de lado lo racional para dar prioridad a los sentimientos. Este movimiento cultural más conocido como romanticismo. Y eso fue todo por este video, espero hayan aprendido mucho y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. El tercer estado se autoproclamó y más tarde se proclamó con el punto de que un distanciamiento con el espectador en el retrato. Este movimiento cultural